Bienvenidos a la tierra donde el sueño de Enzo Ferrari fue fabricado, Maranello. Lamentablemente no entramos a la fábrica porque yo no quise pagar por un tour recorrido en camión dentro de la fábrica y tampoco nos dejarían grabar, por lo que veremos su museo. Comenzando por la oficina del Commendatore de Enzo Ferrari, donde todos sus sueños pasaron del papel a la realidad. Donde tenemos la primer leyenda de Ferrari, el Ferrari 250 LM, que fue el último rey de Ferrari de las 24 horas de Le Mans hasta el 2023, cuando Ferrari volvió a ganar con el 499P, siendo este, el 250LM, el que logró vencer a los imbatibles Ford GT40, fabricándose solo 32 unidades que contaban con uno de los primeros motores centrales traseros de Ferrari. Este motor era un V12 de 3.3 litros que generaba 320 caballos de fuerza con un peso de tan solo 820 kilogramos, lo cual daba una relación peso-potencia brutal para la época, logrando un 0 a 100 en 5 segundos y una velocidad máxima de 290 kilómetros por hora, siendo parte del North American Racing Team. Es por ello que vemos esos colores. El 812 GTS fue el regreso triunfal de una configuración que Ferrari dejó en pausa por medio siglo. La configuración de un V12 delantero descapotable, ya que hasta el 365 GTS4 Daytona Spider de 1969 no se volvió a usar esta configuración. A diferencia de este, el 812 GTS cuenta con un techo retráctil que se abre y se cierra en 14 segundos, incluso en movimiento, hasta los 45 km por hora. Contando así con un V12 aspirado de 6.5 litros de 800 caballos de fuerza, logrando un 0 a 100 en menos de 3 segundos, un 0 a 200 en 8.3 segundos y una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora, además de contar con dirección en las 4 ruedas. Así es, las ruedas traseras también giran un poco para ser más ágil en curvas cerradas. Además, cuenta con conductos de geometría variable heredados de los motores de la Fórmula 1 de aspiración natural. Estos conductos cambian su longitud para optimizar el llenado de los cilindros en todo el rango de revoluciones, llegando hasta las 8500 revoluciones por minuto. Y créanme, se ve mucho mejor en persona. ¿Y si considerabas que todos los Ferrari son supercoches? Bueno, Ferrari tiene exclusivamente esta sala para 6 leyendas que veremos a continuación. El Ferrari 288 GTO fue el superdeportivo moderno precursor de la legendaria saga del F40, F50, Enzo y la Ferrari. Originalmente fue diseñado para el Grupo B de la FIA, pero se canceló su participación por su peligrosidad, quedando únicamente para la calle, siendo este el primer Ferrari de calle en usar materiales compuestos como Kevlar, fibra de vidrio y fibra de carbono para reducir su peso, diseñado por Pininfarina, con un V8 longitudinal de 2.8 litros con 2 turbocompresores, transmisión manual de 5 velocidades, generando 400 caballos de fuerza, logrando un 0 a 100 en 5 segundos y una velocidad máxima de 305 km por hora, con un diseño simplemente hermoso, uno de los mejores de Pininfarina a mi gusto. La leyenda del Ferrari F40. Esta leyenda literalmente fue el último proyecto personal de Enzo Ferrari, lanzado en 1987 para celebrar el 40 aniversario de Ferrari, siendo un auto de carreras para la calle, careciendo de asistencias electrónicas, dirección asistida o incluso manijas internas. Contaba con el motor tipo F120 heredado directamente de la Fórmula 1, que era un V8 en dock de 2.9 litros y una transmisión manual de 5 velocidades, como Dios manda, siendo el primer auto de producción en romper la barrera de las 200 millas por hora. O sea, los 322 kilómetros por hora, contando con 478 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 324 kilómetros por hora, haciendo un 0 a 100 en 4 segundos. Considerado por muchos como el mejor Ferrari de todos los tiempos, siendo el primer Ferrari y el primer auto en venderse por más de 1.000.000 de libras en una subasta. Y la verdad, vale cada centavo.
Simplemente uno de los 3 Ferraris a mi gusto personal, que bien envejeció. El F50 probablemente es el más incomprendido de la marca, pero técnicamente es el más purista de los 6 que veremos en esta sala, ya que literalmente fue el más apegado a la Fórmula 1. Así es, cuenta con un motor de Fórmula 1 real, el tipo F130B. Este V12 de 4.7 litros genera 520 caballos de fuerza, dando un 0 a 100 en 3.8 segundos y una velocidad máxima de 325 km por hora, produciendo el sonido que para muchos es el mejor de la historia de Ferrari. Además, su motor está atornillado directamente al chasis de fibra de carbono, dando la experiencia más pura de conducción sin contar con sistemas de asistencia de ningún tipo. Continuando con las otras 3 leyendas de las 6 de esta sala inicial, tenemos a mi gusto los otros 2 diseños más hermosos que ha hecho Ferrari en su historia, los que están en rojo. El Ferrari Enzo, en honor a Enzo Ferrari, así es, al mismísimo Enzo Ferrari, fue creado en la época de las victorias de Michael Schumacher y el comienzo de la electrónica avanzada para la calle, contando con un motor V12 atmosférico tipo F140B. 6 litros de 660 caballos de fuerza, que para lograrlo se implementó revestimiento de Nicasia en los cilindros y bielas de titanio en este motor, logrando un 0 a 100 en 3.6 segundos y una velocidad máxima de 350 km por hora, con interiores y chasis en fibra de carbono, aunque para el chasis específicamente también se combinó con aluminio, siendo el primer Ferrari en implementar frenos carbonocerámicos Brembo con una producción limitada a 400 unidades, donde la número 400 se regaló al Papa San Juan Pablo II, que posteriormente fue subastada para fines benéficos. En lo personal, yo diría que por diseño es el mejor de todos los Ferrari, seguido del siguiente que veremos, la Ferrari. La Ferrari fue el primer superdeportivo híbrido de Maranello, contando con lo más cercano a un motor de Fórmula 1 de la era moderna, que combina un motor de combustión interna con uno eléctrico. Es así que tenemos un V12 atmosférico de 6.3 litros de 800 caballos de fuerza, con un sonido que llega hasta las 9250 revoluciones por minuto, y un motor eléctrico de 163 caballos de fuerza, logrando un total de 963 caballos de fuerza, logrando hacer un 0 a 100 en menos de 3 segundos, un 0 a 200 en menos de 7 segundos y un 0 a 300 en menos de 15 segundos, con una velocidad máxima de 350 km por hora, además de contar con flaps delanteros y traseros, sin mencionar que su chasis no solo está construido en un tipo de fibra de carbono, sino en 4 tipos. Se fabricaron 499 unidades y 210 descapotables. ¡Qué belleza! Y lo que estamos viendo es el motor del Ferrari Enzo, el motor tipo F140B presentado en 2002, que fue un V12 de 6 litros que generaba 660 caballos de fuerza, contando con bielas de titanio, 4 válvulas por cilindro accionadas por 4 árboles de levas Endo y cárter seco. Entre los diseños expuestos podemos ver bocetos del Ferrari 250 LM de 1963 diseñado por Pininfarina con carrocería fabricada por Scaglietti, el Ferrari F40 de 1987 diseñado por Leonardo Favarenti de la casa de Pininfarina, y finalmente el Ferrari 330 P4 de 1967 diseñado por Mauro Forgieri, mientras que la carrocería fue fabricada por Piero Drogo. El Ferrari FXXK Evo nació de un programa de Ferrari para experimentar con tecnologías que ni siquiera la Fórmula 1 permite debido a las regulaciones, siendo un coche para la pista y contando con un motor V12 6.3 litros atmosférico que entrega 860 caballos de fuerza, complementándose con un motor eléctrico de 190 caballos de fuerza, logrando un total de 1050 caballos de fuerza, con un torque combinado de 900 Nm, logrando un 0 a 100 en 2.5 segundos y un 0 a 200 en 7 segundos y una velocidad máxima de 350 km por hora, implementando un paquete aerodinámico desarrollado en simulaciones CFD y un túnel de viento, contando con un alerón fijo, una aleta central y una carga aerodinámica que genera 830 kilos
de apoyo a velocidad máxima, además de usar un chasis laminado de fibra de carbono contando con incluso un volante de Fórmula 1 con todas las funciones del KERS. Siendo así que lo que estamos observando en pantalla es nada más y nada menos que lo que llama Ferrari como el sistema híbrido implementado en el Ferrari FXXK y el Ferrari LaFerrari. Por lo que sus características técnicas ya se las comenté, pero es simplemente asombroso que fue desarrollado en el 2013. El Ferrari F12 del Tour de Francia, que Ferrari dominó en los años 50 y 60, especialmente con el 250 GT, pero que en esta ocasión lo hace con el F12, donde contamos con un V12 atmosférico de 6.3 litros, de 780 caballos de fuerza a 8.900 revoluciones por minuto, logrando un 0 a 100 en 2.9 segundos, un 0 a 200 en 7.9 segundos y una velocidad máxima de 350 km por hora, usando conductos de admisión de geometría variable, una tecnología implementada comúnmente en motores de la Fórmula 1 de aspiración natural, además de piezas en fibra de carbono que lograron reducir el peso en 110 kilogramos. Para el interior, Ferrari usa distintos materiales para tapicería, acabados y colores, destacando entre todos los colores el rojo Rosso Corsa, el amarillo Módena, y respecto a la tapicería podemos escoger entre los siguientes: la piel Frau implementada en colaboración con Poltrona Frau, una casa italiana de muebles de lujo, la alcántara para los modelos más radicales o el Kevlar, mientras que para los acabados contamos con fibra de carbono. Y los tejidos son de tipo cordura, usados principalmente en asientos de competición. El Ferrari KC23 1 de 1 fue desarrollado para la pista para un coleccionista muy importante, basándose en la plataforma de un coche de carrera real, el 488 GT3 Evo 2020. Pero con una carrocería futurista, contando con un color metalizado tipo espejo, contando con un motor V8 biturbo de 3.9 litros de 600 caballos de fuerza con un 0 a 100 de 2.8 segundos y una velocidad máxima de 350 km por hora. En la sala de los trofeos podemos ver en miniatura todos los monoplazas de Fórmula 1 que ganaron el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores, además de una vitrina donde están 110 trofeos originales con las copas de los campeonatos de constructores de la Fórmula 1 y trofeos históricos de carreras legendarias, además de los cascos originales de campeones mundiales que han corrido para la escudería, entre los que destacan Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda y Michael Schumacher. Por otro lado, en la sala de las victorias podemos ver los monoplazas campeones del mundo, tanto de pilotos como de constructores, destacándose la era dorada de Michael Schumacher con modelos como el F1, 2000, 2002 y 2004. Además podemos ver motores que lamentablemente no pude grabar con detenimiento por la luz y la afluencia en el museo. Realmente no se apreció muy bien el resultado y el contenido, por lo que no vale la pena verlos. Pero lo bueno es que sí me permiten el anuncio totototote que voy a poner aquí gratis. En el video del museo y casa natal de Enzo Ferrari de Módena, sí los podrán ver con detenimiento, por lo que les recomiendo que vayan a verlo, vale la pena completamente. Realmente esta sala es la más importante del Museo de Maranello y considero que es mejor que ustedes vayan a verlo a que yo los spoilee en la más importante. El Ferrari M6 o 150ml es un prototipo de desarrollo de Maranello que aportó muchísimo en la creación del Ferrari LaFerrari, siendo el primer prototipo en integrar con éxito el sistema híbrido del motor V12 de 6.3 litros con motor eléctrico, sí, el mismo que vimos anteriormente en el Ferrari LaFerrari, pero contando con componentes expuestos y sensores de telemetría que normalmente solo se pueden ver en coches de Fórmula 1, usados para medir la torsión del chasis bajo el estrés de los 963 caballos de fuerza combinados, además de aplicar aerodinámica activa. Normalmente Ferrari destruye los prototipos de desarrollo una vez que los coches de producción salen al mercado para proteger sus secretos industriales. Pero este prototipo quedó para la historia y para el Museo de Maranello. Es una belleza. El Ferrari F430 GT3 Scuderia
A diferencia del F430 de calle, cuenta con un motor V8, el motor tipo F131 optimizado para la fiabilidad en carreras de larga duración, entregando 500 caballos de fuerza movidos por un cigüeñal plano y una lubricación de cárter seco, además de casi toda la carrocería en fibra de carbono y Kevlar, montando discos de freno de acero de alta ventilación con pinzas Brembo monobloque. Y lo más importante de todo es que fue un ganador nato, dominando categorías en las 24 horas de Le Mans, las 12 horas de Sebring y el campeonato de FIA de Gran Turismo, consolidando a Ferrari como una marca a batir en la categoría de Gran Turismo a mediados de los 2000, gracias a esta belleza. El Ferrari 166mm Berlinetta de 1948 tiene una carrocería Vignale y logró con ello que Maranello se posicionara en el mapa mundial ganando carreras míticas como las Mille Miglia y las 24 horas de Le Mans. Contaba con un V12 delantero longitudinal de 2.0 litros que generaba una potencia de 150 caballos de fuerza, lo cual era mucho para su época, logrando una velocidad máxima de 220 km por hora y un 0 a 100 en 10 segundos, contando con una transmisión manual de 5 velocidades y está montado sobre un chasis tubular. Y lo que más me impresionó es el uso de cuero para diferentes partes. El Ferrari 340mm de 1953 es uno de los Ferraris más exitosos de la era dorada de las carreras de resistencia. Fue diseñado específicamente para la Mille Miglia de 1953. Carrera que ganó contando con branquias en las aletas traseras y laterales, diseñadas para refrigerar los frenos de tambor y el motor que fue originalmente para la Fórmula 1, siendo un motor V12 4.1 litros que generaba 300 caballos de fuerza, logrando un 0 a 100 en 5.2 segundos y una velocidad máxima de 282 km por hora. Algo impresionante para la época. El Ferrari 268 SP de 1962 compartía estética con monoplazas de Fórmula 1 de 1961, fabricándose solo un chasis original. Sí, uno solo. Y ver uno es casi imposible, siendo uno de los Ferraris más valiosos en subastas. Cuenta con un V8 central de 2.6 litros de árbol de levas en culata, SOC. 4 carburadores que ayudan a generar 265 caballos de fuerza, haciendo un 0 a 100 en 5 segundos, con una velocidad máxima asombrosa para su época de 290 km por hora. Y nuevamente nos encontramos con puntos de fijación en cuero, algo que me parece impresionante. Incluso los tenemos en el cofre. El Ferrari 330 P4 es para muchos el coche de carreras más hermoso, pero además fue la respuesta directa de Enzo Ferrari a Ford ante la humillación que sufrieron con el Ford GT en Le Mans 1966, siendo este el que cobró la venganza en las 24 horas de Daytona, la casa de Ford, en 1967, donde 3 Ferrari cruzaron la meta juntos como primeros lugares, contando con un motor de Fórmula 1 V12 4.2 litros en dock de 450 caballos de fuerza, que hacía un 0 a 100 en 3.4 segundos y una velocidad máxima de 310 km por hora. Algo impresionante hasta la fecha. Solo se fabricaron 4 unidades originales. Y no sé si se percataron, pero cuenta con el volante a la derecha al igual que todos los anteriores. Esto era un estándar en las carreras de la época, ya que les podía salvar la vida para evitar caer en un precipicio, además de considerarse un lujo. El Ferrari 430 Escudería fue presentado en el 2007 por Michael Schumacher, sí, el mismísimo Michael Schumacher, quien participó en su desarrollo aportando su experiencia en la Fórmula 1, logrando precisión en la pista eliminando 100 kilos, gracias al uso de materiales como fibra de carbono o incluso tuercas de titanio. Cuenta con un V8 4.3 litros de 510 caballos de fuerza, haciendo un 0 a 100 en 3.6 segundos, un 0 a 200 en 11.6 segundos y una velocidad máxima de 320 km por hora. Y ahí se puede apreciar que tiene doble filtro de aire. El Ferrari 637 o Indy fue un arma política de Enzo Ferrari para desafiar a la FIA,
ya que estaba descontento con las nuevas regulaciones de motores de la Fórmula 1. Y pensar que no ha visto las que existen actualmente, si no, ni pa' qué les cuento. Amenazando así con abandonar la Fórmula 1 y mudarse a la serie IndyCar en Estados Unidos, lanzando así un chasis avanzado de fibra de carbono en la parte superior y aluminio en la parte inferior. Siendo así que cuando los directivos de la Fórmula 1 vieron el coche terminado en Maranello, cedieron ante las peticiones de Enzo, quien logró su cometido y el proyecto Indy se canceló inmediatamente, pasando directamente al Museo de Maranello. El Ferrari SF71H híbrido fue con el que la escudería Ferrari compitió en la temporada del 2018 de Fórmula 1, siendo capaz de pelear de tú a tú contra Mercedes en casi cualquier tipo de pista, teniendo una configuración de volante única para Sebastian Vettel, que incluía una segunda leva de embrague para mejorar sus salidas desde la parrilla, contando con un motor híbrido V6, 1.6 litros, sí, no, yo sé que no es tanto, pero es híbrido, de 1000 caballos de fuerza, ahí sí cambia la cosa, a 15.000 revoluciones por minuto, logrando hacer un 0 a 100 km por hora en aproximadamente 2.2 segundos y una velocidad máxima de 360 km por hora. En su momento se llegó a considerar que era más rápido que el de Mercedes. Y ya por último tenemos 3 Ferraris actuales que seguro los van a conocer, ya que ahorita pues ya hay varios en circulación y uno, para sorpresa de nadie, no nos dejaron grabar. El Ferrari 296 GTB, lanzado en el 2022, cuenta con un motor V6 3.0 biturbo de 663 caballos de fuerza solo del motor a combustión, ya que el motor eléctrico genera otros 167 caballos de fuerza, dando un total de 830 caballos de fuerza, permitiendo conducir a 25 km por hora en modo totalmente eléctrico y haciendo un 0 a 100 en 2.9 segundos, un 0 a 200 en 7.3 segundos y una velocidad máxima de 330 km por hora. El Ferrari Roma es un gran turismo con motor delantero central con tracción trasera que rinde homenaje a la elegancia de Roma en la época de los 50 y los años 60. Con un motor V8 de 620 caballos de fuerza, haciendo un 0 a 100 en 3.4 segundos, un 0 a 200 en 9.3 segundos y una velocidad máxima de 320 km por hora. Siendo así que en su diseño tenemos líneas extremadamente limpias y carece de tomas de aire agresivas que estén en los laterales o en el frente, incluso en la parrilla delantera, que simplemente está perforada directamente en la carrocería en lugar de una pieza separada. Y yo sé que estuvo pesado, pero vale la pena que se queden a los últimos 3 motores, que les aseguro ya no son V6. El F140GA es un V12 6.5 litros aspirado de 4 árboles de levas, generando 800 caballos de fuerza, haciendo un 0 a 100 en 2.9 segundos y una velocidad máxima de 340 km por hora. El Ferrari F140G es un V12 casi igual al F140GA que acabamos de ver, con la gran diferencia de tener 40 caballos de fuerza más, es decir, 840 caballos de fuerza para implementarse exclusivamente en el Daytona SP3, por tanto diseñado para colocarse en un motor central trasero, en vez de delantero central. El motor Fórmula 1 tipo 046-2 fue el corazón de la era dorada de Michael Schumacher, optimizado para la temporada de 1997. Fue un V10 de 3 litros de 750 caballos de fuerza, logrando un 0 a 100 en 2.3 segundos, 0 a 200 en menos de 5 segundos y una velocidad máxima de más de 350 km por hora. Y podemos finalizar nuestro recorrido de la mejor manera con 2 simuladores de la Fórmula 1, además de estar directamente en los pits, o al menos una simulación, finalizando con la tienda oficial de Ferrari, donde podrás encontrar los mejores precios a comparación de tu ciudad. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.